Vivimos en una época donde miles de voces compiten por nuestra atención. Las redes sociales nos dicen cómo debemos pensar. La cultura nos dice que debemos valorar. Las noticias nos dicen que debemos temer. La publicidad nos dice qué necesitamos para ser felices. Y sin darnos cuenta, podemos terminar pensando como todos piensan, reaccionando como todos reaccionan y viviendo según ideas que nunca nos detuvimos a examinar. Pero aquí surge una pregunta importante. Si todo el mundo está influyendo en nuestra manera de pensar, ¿quién está formando nuestra mente realmente? Porque la batalla más grande que enfrentamos muchas veces no ocurre fuera, ocurre dentro de nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de interpretar la vida, en nuestras decisiones diarias. Por eso, la palabra de Pablo en Romanos 12:2 siguen siendo tan actuales. Y nos dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos muestra que Dios no solamente quiere cambiar algunas conductas externas, Dios quiere transformar la manera en que pensamos, porque cuando cambia la mente, cambia la dirección de la vida. Ahora bien, ¿qué significa renovar la mente? Cuando Pablo habla de renovación, está hablando de un cambio profundo. No se trata simplemente de aprender más información bíblica. No es memorizar versículos solamente. Es permitir que la verdad de Dios reemplace las ideas equivocadas que hemos acumulado durante muchos años. Muchas veces llegamos a Cristo con pensamientos llenos de temor, llenos de resentimiento, llenos de orgullo, llenos de inseguridad, llenos de conceptos equivocados sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y Dios comienza un proceso de transformación desde muy adentro. Déjame decirte, la renovación de la mente ocurre cuando dejamos que la palabra de Dios tenga más autoridad que nuestras emociones, que nuestros prejuicios o las opiniones de la sociedad. Es aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Ahora bien, uno de los ejemplos más claros de una mente renovada lo encontramos en el apóstol Pedro. Pedro era un hombre apasionado, impulsivo, valiente en algunos momentos y temeroso en otros. Había crecido dentro de una cultura judía que enseñaba una separación muy marcada entre judíos y gentiles. Desde pequeño había aprendido ciertas ideas que consideraba normales y, aunque amaba a Jesús, todavía cargaba con muchos conceptos que necesitaban ser transformados. En el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos un momento decisivo. Pedro tuvo una visión enviada por Dios. Vio un gran lienzo que descendía del cielo con diferentes animales y escuchó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Pedro respondió que jamás había comido algo que consideraba impuro. Entonces Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Al principio Pedro no comprendió completamente el significado, pero poco después llegaron unos hombres enviados por Cornelio, un centurión romano, un gentil, alguien que según la mentalidad tradicional de muchos judíos de aquella época estaba fuera del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios estaba mostrando algo revolucionario. Su gracia también alcanzaba a los gentiles. Pedro tuvo que enfrentar una realidad incómoda. Durante años había pensado de una manera. Ahora Dios estaba corrigiendo esa forma de pensar y Pedro tuvo que decidir si seguiría aferrado a sus viejas ideas o permitiría que Dios renovara su entendimiento. Finalmente terminó obedeciendo. Entró a la casa de Cornelio, compartió el Evangelio y vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre aquellas personas. Aquella experiencia
transformó profundamente su perspectiva. Pedro comprendió que Dios no hace acepción de personas, pero su amor es más grande que nuestro prejuicio, que su plan incluso es más amplio que nuestras tradiciones. Lo interesante es que Dios no cambió primero las circunstancias de Pedro. Primero cambió su manera de pensar y después cambió la manera en que actuaba. Eso mismo sigue ocurriendo hoy, porque si somos sinceros, todos tenemos áreas donde necesitamos que Dios transforme nuestra forma de pensar, porque vivimos en una sociedad que constantemente moldea nuestra mente. Por ejemplo, el mundo puede decir, piensa solamente en ti, pero Dios dice, ama a tu prójimo. El mundo dice, devuelve mal por mal. Dios dice, perdona. El mundo nos dice, tu valor depende de tu éxito, pero Dios nos dice, eres valioso porque fuiste creado a mi imagen. El mundo nos sigue diciendo, acumula más y más. Dios nos dice, aprenda a ser agradecido. El mundo nos dice, busca aprobación de todos. Dios nos dice, busca agradar a Dios. Todos los días estamos siendo influenciados por algo. Pero la pregunta no es si estamos siendo influenciados, la pregunta es ¿por quién? Muchas personas pasan horas y horas alimentando su mente con noticias negativas, discusiones, críticas, violencia o mensajes de desesperanza. Y después se preguntan por qué viven con ansiedad, enojo o desánimo. La mente funciona como un terreno. Lo que sembramos termina produciendo frutos. Si constantemente sembramos miedo, crecerá el miedo. Si sembramos resentimiento, crecerá el resentimiento. Si sembramos verdad, esperanza y fe, eso también crecerá dentro de nosotros. Por eso la renovación de la mente no ocurre por accidente, es una decisión diaria. Ahora, ¿cómo renovamos nuestra mente? Primero, exponiéndonos a la palabra de Dios. Es decir, no basta con escuchar un mensaje ocasional. La renovación ocurre cuando permitimos que las escrituras formen nuestro pensamiento día tras día. Segundo, examinando nuestras ideas, porque no todo lo que pensamos es correcto, simplemente porque lo pensamos. A veces cargamos mentiras durante años. Quizás alguien nos dijo que no valíamos nada, quizás crecimos creyendo que nunca cambiaríamos, quizás pensamos que Dios ya no puede usarnos, pero la verdad de Dios tiene autoridad sobre esas mentiras. Tercero, llevando nuestros pensamientos a Cristo. Cuando aparece el temor, preguntarnos, ¿qué dice Dios sobre esto? Cuando aparece la preocupación, ¿qué promete Dios en su palabra? Cuando aparece la condenación, ¿qué hizo Cristo por mí en la cruz? Y así poco a poco nuestra manera de pensar comienza a alinearse con la verdad y nuestra vida comienza a cambiar. Imagina por un momento cuánto cambiarían nuestras relaciones si renováramos nuestra mente. Cuántos conflictos evitaríamos, cuántas heridas sanarían, cuántas decisiones serían diferentes, cuántas preocupaciones perderían fuerza. Muchas veces pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias y Dios quiere hacerlo, pero en ocasiones Él comienza cambiando algo mucho más profundo, nuestra forma de pensar. Porque cuando la mente es transformada por Dios, incluso las mismas circunstancias se ven de manera diferente. Lo que antes parecía imposible comienza a verse como una oportunidad para confiar. Lo que antes producía desesperación comienza a producir dependencia de Dios. Lo que antes parecía una derrota puede convertirse en una lección de crecimiento espiritual. Ahora bien, quisiera terminar con una reflexión sencilla. Como ya te dije antes, todos estamos siendo moldeados por algo. Permite que Dios transforme tu mente, porque una mente renovada ve la vida de otra manera.
Ve esperanza donde otros ven derrota. Ve propósito donde otros ven confusión. Ve oportunidades donde otros solamente ven obstáculos. Y lo más importante, una mente renovada aprende a reconocer la voluntad de Dios. Quizás hoy no necesitas cambiar de ciudad, de trabajo o de circunstancia. Quizás el primer cambio que Dios quiere hacer está dentro de ti, en tus pensamientos, en tu manera de ver la vida, en tu forma de verte a ti mismo. Y la buena noticia es que Dios sigue transformando personas y ese proceso no está reservado para unos pocos, es para cualquiera que esté dispuesto a abrir su corazón y permitir que la verdad de Dios ocupe el lugar que le corresponde. Que hoy podamos preguntarnos con sinceridad, ¿estoy pensando como Dios me enseña a pensar o simplemente estoy siguiendo la corriente de este mundo? Porque cuando Dios renueva la mente, también comienza a transformar toda la vida. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Tal vez una palabra como esta pueda traer luz, esperanza y restauración a una vida. Dios te bendiga y que su paz abrace tu vida hoy y siempre. Gracias.